Con una sonrisa que promete secretos y un destino que parece escrito por el azar, comienza esta historia que nadie podría haber imaginado. Bienvenidos a un relato donde el amor desafía clases sociales, donde los corazones laten más fuerte que el orgullo, y donde una simple mirada cambia el rumbo de dos vidas para siempre. Prepárense para conocer la historia de un hombre rico que se enamoró de una camarera pobre, Rushed into Love, de Pregnant Eris. Aquella mañana, el restaurante El Mirador estaba más lleno que de costumbre. Los clientes hablaban, reían y pedían café como si el mundo fuera un lugar sencillo. Entre las mesas se movía con agilidad Lucía Morales, una joven camarera de apenas 22 años. Su uniforme era humilde, sus zapatos estaban un poco gastados, pero en su rostro había una luz que ningún lujo podía comprar. Lucía trabajaba allí desde hacía 3 años. Había dejado la universidad para cuidar a su madre enferma y para sostener a su hermano menor. Su vida era una rutina de sacrificios silenciosos, de propinas contadas y sueños guardados en un cajón. Nunca imaginó que aquel día cualquiera cambiaría todo. A las 10 en punto, un automóvil negro y brillante se detuvo frente al restaurante. De él descendió Alejandro Montoya, uno de los empresarios más reconocidos de la ciudad. Dueño de hoteles, edificios y compañías, su nombre aparecía con frecuencia en revistas de negocios. Alto, elegante y con una mirada segura, Alejandro no solía visitar lugares modestos, pero esa mañana había decidido escapar de una reunión y desayunar lejos del ruido de su mundo. Entró al local sin llamar la atención. Se sentó en una mesa junto a la ventana y abrió el periódico. Lucía se acercó con una libreta en la mano. «Buenos días, señor. ¿Qué le puedo servir?», preguntó con voz suave. Alejandro levantó la mirada y por un instante olvidó lo que iba a decir. No supo explicar por qué, pero aquella joven frente a él le pareció diferente a todas las personas que conocía. No llevaba joyas ni trajes caros, pero había algo sincero en sus ojos oscuros. «Un café negro y pan tostado, por favor», respondió finalmente. Lucía asintió y se retiró. Mientras preparaba el pedido, sintió una extraña inquietud. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su presencia la ponía nerviosa. Le llevó el desayuno y continuó atendiendo otras mesas, sin imaginar que él la observaba discretamente. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a visitar el restaurante con frecuencia. Siempre pedía lo mismo y siempre buscaba sentarse donde pudiera verla. Poco a poco empezaron a intercambiar palabras más allá de lo necesario. «Trabajas demasiado», le dijo un día. «Deberías descansar más». «No puedo darme ese lujo», respondió ella con una sonrisa triste. Esas conversaciones breves se fueron convirtiendo en diálogos más largos. Alejandro empezó a preguntar por su vida, por sus sueños, por lo que le gustaba hacer. Lucía, aunque al principio desconfiaba, terminó hablándole como si lo conociera de siempre. Nunca imaginó que aquel cliente educado y amable era en realidad un hombre inmensamente rico. Para ella solo era Alejandro, el caballero que la hacía reír en medio de jornadas agotadoras. Una tarde, él la invitó a tomar un café después del trabajo. Lucía dudó, pero aceptó. Caminaron por el parque, hablaron durante horas y, sin darse cuenta, nació entre ellos una conexión imposible de ignorar. El amor llegó sin permiso, rápido y profundo, como una tormenta inesperada. Alejandro descubrió que, a pesar de todo su dinero, jamás se había sentido tan vivo como cuando estaba con ella. Lucía, por su parte, sintió que por primera vez alguien la miraba no como camarera, sino como mujer. Pero el destino tenía planes más complicados. Un mes después, Lucía comenzó a sentirse mal. Mareos, cansancio, náuseas. Pensó que era el estrés del trabajo, hasta que una amiga la convenció de hacerse una prueba. Cuando vio el resultado positivo, el mundo se le vino encima. Estaba embarazada. Temblando, guardó el papel en su bolso sin saber qué hacer. ¿Cómo decirle a Alejandro? ¿Cómo explicarle que su relación sencilla se había convertido en algo mucho más grande? Pasó varios días en silencio, evitando mirarlo a los ojos. Hasta que una noche, él la invitó a cenar a un restaurante elegante. Allí, entre luces suaves y música de fondo, Alejandro tomó su mano. «Lucía, hay algo que debo decirte», murmuró. «He sido sincero contigo en todo, menos en una cosa. No soy quien crees que soy». Ella lo miró confundida,
sin imaginar que las palabras que estaba a punto de escuchar cambiarían su vida para siempre. Y justo cuando Alejandro se disponía a revelarle la verdad sobre su identidad, Lucía sintió que ya no podía guardar su propio secreto ni un segundo más. Lucía respiró hondo, sintiendo como el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Las manos le temblaban ligeramente mientras jugueteaba con la servilleta de tela sobre la mesa. Alejandro la observaba con una expresión seria, casi solemne, como si estuviera a punto de confesar un gran pecado. «Antes de que hables», dijo ella en voz baja, «yo también tengo algo que contarte». Él frunció el ceño, sorprendido por el tono de urgencia en sus palabras. «Está bien», respondió. «Dime tú primero». Lucía bajó la mirada. Jamás se había sentido tan vulnerable. «Alejandro, estoy embarazada». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía llenar todo el restaurante. Él no dijo nada durante varios segundos, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. Finalmente, soltó el aire que había estado conteniendo. «¿Embarazada?», repitió despacio. «Sí», asintió ella. «Lo descubrí hace unos días. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de tu reacción». Alejandro tomó su mano por encima de la mesa. Para sorpresa de Lucía, no había enojo ni reproche en su mirada, sino algo muy parecido a la emoción. «No tienes que tener miedo», dijo con suavidad. «Esto cambia muchas cosas, pero no mis sentimientos por ti». Lucía lo miró incrédula. «¿De verdad?». «De verdad». Luego, como si recordara algo importante, Alejandro enderezó la espalda. «Ahora me toca a mí hablar. Lo que voy a decirte quizá te sorprenda más que lo que tú me acabas de contar». Ella asintió, preparándose para cualquier cosa. «Lucía, no soy un simple empleado ni un cliente común del restaurante. Mi nombre completo es Alejandro Montoya. Soy empresario. Tengo varias compañías, hoteles, propiedades. Soy lo que la gente llama un hombre rico». Las palabras cayeron sobre ella como un balde de agua fría. «¿Qué dices?», murmuró. «La verdad. Nunca quise engañarte. Solo quería que me conocieras por lo que soy, no por lo que tengo». Lucía retiró lentamente su mano. «Todo este tiempo, ¿lo sabías? ¿Sabías que yo vivía contando monedas y aún así me dejaste creer que éramos iguales? No, Lucía, escúchame. Jamás me importó tu situación económica. Me enamoré de ti, de tu forma de ser, de tu bondad. El dinero nunca fue parte de lo nuestro». Ella se quedó en silencio, luchando entre la sorpresa, la confusión y una sensación extraña de traición. Recordó las veces que había hablado de sus problemas, de lo difícil que era pagar las medicinas de su madre, mientras se las sentía sin decir nada. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Todo esto es demasiado». Alejandro quiso protestar, pero comprendió que tenía razón. «Tómate el tiempo que necesites», respondió. «Solo prométeme que no desaparecerás». Lucía asintió, aunque ni siquiera estaba segura de poder cumplir esa promesa. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. En el restaurante todos notaron que ella estaba más callada que de costumbre. Alejandro dejó de aparecer por un tiempo, respetando su espacio, pero le enviaba mensajes preguntando cómo se sentía, si necesitaba algo, si había ido al médico. Lucía no sabía qué hacer. Por un lado, seguía queriéndolo. Por otro, sentía que la enorme diferencia entre sus mundos se había vuelto un muro imposible de ignorar. ¿Cómo encajaría una camarera humilde en la vida de un empresario poderoso? ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría su familia? Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, encontró a Alejandro esperándola frente a su edificio. Llevaba un ramo de flores y una expresión nerviosa que lo hacía ver menos como un millonario y más como un hombre enamorado. «No pude esperar más», le dijo. «Necesitaba verte». Lucía dudó unos segundos antes de acercarse. «He pensado mucho», admitió. «Y sigo sin entender cómo pasó todo tan rápido». «El amor no entiende de tiempos», respondió él. «Ni de clases sociales». Caminaron juntos por la acera, hablando con sinceridad por primera vez desde aquella cena. Alejandro le contó sobre su familia, sobre la soledad que había sentido durante años a pesar de su éxito, y sobre cómo ella había llegado a su vida como un rayo de luz. «Quiero hacerme responsable de todo», dijo con firmeza. «De ti y de nuestro hijo.
Quiero que formen parte de mi vida. Lucía sintió un nudo en la garganta. Tengo miedo, Alejandro. Miedo de no encajar, de que algún día te arrepientas. Eso nunca va a pasar, aseguró él. Lo único que lamento es no haberte conocido antes. Poco a poco, ella comenzó a bajar sus defensas. Empezó a creer que tal vez el destino realmente los había unido por una razón. Sin embargo, cuando parecía que todo empezaba a aclararse, una nueva sombra apareció en el horizonte. Una mañana, al llegar al restaurante, Lucía encontró a una mujer elegante esperándola en la puerta. Llevaba un traje impecable y una mirada fría. Tú debes ser Lucía, dijo sin presentarse. Tenemos que hablar sobre Alejandro. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Y usted quién es? La mujer esbozó una sonrisa tensa. Soy Valeria Salvatierra, su prometida. Las palabras quedaron flotando en el aire como un golpe seco. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a la mujer de arriba abajo, intentando encontrar algún rastro de mentira en su expresión, pero no lo halló. ¿Su prometida? Repitió con un hilo de voz. Exactamente, respondió Valeria con serenidad calculada. Alejandro y yo estamos comprometidos desde hace meses. Nuestras familias han hecho negocios juntas durante años. Nuestro matrimonio es un acuerdo importante. Lucía tragó saliva. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Debe haber un error, murmuró. Él nunca me habló de usted. Valeria soltó una pequeña risa, fría y elegante. Claro que no. Los hombres como Alejandro suelen divertirse un poco antes de sentar cabeza. Pero eso no cambia la realidad. Cada palabra era como una herida nueva. Lucía quiso responder, defenderse, decir que Alejandro la amaba, que estaban esperando un hijo, pero algo la detuvo. El miedo volvió a apoderarse de ella. No sé por qué me dice todo esto, logró decir al fin. Porque quiero dejar las cosas claras, contestó Valeria acercándose un poco más. No sé qué clase de historia te habrá contado, pero Alejandro tiene un futuro ya planeado. Y tú no formas parte de él. Sin esperar respuesta, la mujer dio media vuelta y se alejó con paso firme. Lucía se quedó inmóvil frente al restaurante, sintiendo que el mundo que había empezado a construir se desmoronaba pieza por pieza. Esa noche no contestó los mensajes de Alejandro. Tampoco al día siguiente. Se encerró en su pequeño apartamento, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Había sido todo una mentira? ¿Era ella solo una distracción para un hombre que ya tenía su vida resuelta? Finalmente, incapaz de soportar más dudas, decidió enfrentarlo. Lo citó en el mismo parque donde habían tenido su primera cita. Cuando Alejandro llegó, notó de inmediato la expresión distante en el rostro de Lucía. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Ella respiró hondo. Hoy conocí a Valeria Salvatierra. El rostro de Alejandro cambió de color. ¿Valeria te buscó? Sí. Y me dijo algo muy interesante, que es tu prometida. Él cerró los ojos un instante, como quien sabe que ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Lucía, déjame explicarte. Explícame entonces, respondió ella con voz firme. Porque empiezo a pensar que no te conozco en absoluto. Alejandro se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. Es cierto que nuestras familias hablaron de un compromiso, admitió. Pero fue un acuerdo empresarial, algo que jamás acepté de verdad. Nunca hubo amor entre Valeria y yo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque quería resolverlo antes de involucrarte en mis problemas. Iba a cancelar todo. De hecho, ya había hablado con mis padres para romper el acuerdo. Lucía lo miró en silencio, tratando de decidir si podía creerle. ¿Y ella lo sabe? Aparentemente no, respondió él con un suspiro. Valeria está acostumbrada a que todo salga como quiere. Pero mi vida es mía, y yo elegí estar contigo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Esto es demasiado para mí, Alejandro. Yo no pertenezco a tu mundo de contratos, negocios y compromisos arreglados. Él tomó sus manos con suavidad. Mi mundo eres tú ahora. Tú y nuestro hijo. Esa frase tocó algo profundo dentro de ella. Quería creerle, necesitaba creerle. Sin embargo, el miedo seguía allí, recordándole lo frágil que era todo. Dame un poco más de tiempo, susurró.
Necesito pensar. Alejandro asintió, aunque el dolor se reflejaba en su mirada. Te esperaré lo que haga falta. Los días siguientes fueron una batalla interna para Lucía. Su madre, al enterarse del embarazo, la abrazó con ternura y le dijo que escuchara a su corazón. Su hermano menor se ilusionó con la idea de ser tío. Y ella comenzó a imaginar cómo sería la vida con Alejandro, si realmente todo salía bien. Pero Valeria no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Una tarde, cuando Lucía salía del trabajo, encontró una carta anónima en su bolso. Dentro había fotografías de Alejandro asistiendo a eventos junto a Valeria, titulares de revistas que hablaban de la pareja perfecta del mundo empresarial, y un breve mensaje escrito a mano: no te hagas ilusiones. El miedo volvió a apoderarse de ella. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si al final Alejandro terminaba eligiendo el camino fácil, el que todos esperaban de él? Esa misma noche decidió confrontarlo una vez más. Fue hasta su oficina sin avisar. Al llegar, la secretaria intentó detenerla, pero Lucía entró de todos modos. Lo encontró hablando por teléfono, con expresión tensa. No voy a casarme con Valeria, decía Alejandro con firmeza. Mi decisión está tomada. Al verla en la puerta, colgó de inmediato. Lucía, ¿qué haces aquí? Ella sostuvo las fotografías en alto. Necesito saber si todo esto va a perseguirnos siempre. Alejandro se acercó y las tomó entre sus manos. Nada de esto importa, dijo con seguridad. Mañana mismo haré pública mi decisión. Quiero que todos sepan que te amo a ti. Por primera vez en muchos días, Lucía sintió que una esperanza verdadera nacía dentro de su pecho. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que, justo cuando creían haber superado todos los obstáculos, un secreto mucho más grande estaba a punto de salir a la luz y cambiarlo todo nuevamente. A la mañana siguiente, Alejandro cumplió su palabra. Convocó a una rueda de prensa improvisada frente a uno de sus edificios principales. Periodistas, cámaras y curiosos se reunieron sin saber exactamente qué esperar. Cuando apareció ante ellos, su rostro mostraba una determinación absoluta. Quiero aclarar públicamente, declaró con voz firme, que no existe ni existirá ningún compromiso matrimonial entre Valeria Salvatierra y yo. Mi vida personal me pertenece, y he decidido compartirla con la mujer que amo. El anuncio cayó como una bomba en los medios. En pocas horas, su declaración estaba en todas partes: televisión, redes sociales, portales de noticias. El poderoso empresario había desafiado a su propia familia por amor. Lucía lo vio todo desde su pequeño apartamento, sentada frente al televisor. Sintió una mezcla de alivio y temor. Por un lado, Alejandro había demostrado que estaba dispuesto a luchar por ella. Por otro, comprendió que su vida ya no volvería a ser tranquila. De pronto, su nombre comenzó a aparecer en comentarios y rumores. La misteriosa camarera, la llamaban algunos. Esa misma noche, Alejandro fue a buscarla. Lo hice, le dijo apenas ella abrió la puerta. Ahora todo el mundo sabe la verdad. Lucía lo miró con una sonrisa nerviosa. Lo sé. Y también saben quién soy yo. Eso no importa, respondió él abrazándola. Nada nos separará. Durante unas semanas, intentaron vivir como una pareja normal. Alejandro la llevaba a consultas médicas, la acompañaba a elegir ropa para el bebé y la presentaba a algunos de sus amigos más cercanos. Poco a poco, Lucía empezó a imaginar un futuro posible. Una familia, un hogar, una vida juntos. Pero la calma duró poco. Una tarde, Alejandro recibió una llamada urgente de su padre. El tono serio al otro lado del teléfono le hizo entender que algo grave estaba ocurriendo. Le pidieron que fuera de inmediato a la mansión familiar. Cuando llegó, encontró a sus padres y a Valeria esperándolo en el salón principal. El ambiente era tenso, casi irrespirable. Siéntate, Alejandro, ordenó su padre sin preámbulos. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondió él. Mi decisión está tomada. Valeria lo observaba con una sonrisa extraña, demasiado tranquila. Quizá cambies de opinión cuando escuches lo que tenemos que decirte, intervino su madre. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué se trata? Su padre tomó un sobre que estaba sobre la mesa y se lo entregó. Ábrelo. Dentro había documentos legales y una copia de un testamento.
Alejandro empezó a leer sin entender. A medida que avanzaba, su expresión fue cambiando. «Esto es imposible», murmuró. «No lo es», respondió Valeria con voz suave. «Tu abuelo dejó estipulado hace años que, para conservar el control total de la empresa familiar, debías casarte conmigo. De lo contrario, perderás la mayoría de tus acciones y quedarás fuera del negocio». El mundo pareció detenerse. «¿Están diciendo que intentan obligarme a casarme?», preguntó incrédulo. «No obligarte», corrigió su padre. «Solo hacerte entender las consecuencias de tus decisiones». Alejandro sintió una furia profunda. «Mi vida no es un contrato». «Lo ha sido desde que naciste», replicó su madre con frialdad. «Y esa chica con la que estás solo complicará todo». Al escuchar esas palabras, comprendió que su lucha sería más difícil de lo que había imaginado. Esa noche regresó junto a Lucía, pero no tuvo valor para contarle toda la verdad. La vio dormida en el sofá, con una mano sobre su vientre, y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo decirle que su familia estaba dispuesta a destruirlo todo con tal de separarlos? Durante los días siguientes comenzó a comportarse distante. Pasaba horas encerrado en su oficina, atendiendo reuniones legales y llamadas interminables. Lucía lo notó de inmediato. «¿Te pasa algo?», le dijo una tarde. «Ya casi no me hablas». «Solo estoy un poco estresado por el trabajo», respondió él evitando su mirada. Pero ella sabía que había algo más. Una mañana, mientras ordenaba algunos papeles en el apartamento de Alejandro, encontró por casualidad una carpeta que él había olvidado cerrar. Dentro estaban los mismos documentos que su familia le había mostrado: cláusulas, testamentos, amenazas financieras. Lucía se sentó lentamente en la cama, sintiendo que el corazón se le partía. Ahora entendía su silencio. Esa noche, cuando Alejandro regresó, la encontró esperándolo con los papeles sobre la mesa. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz temblorosa. Él bajó la cabeza. «No quería preocuparte». «Esto no es una preocupación cualquiera», respondió ella. «Están intentando destruirte por mi culpa». «No es tu culpa», dijo Alejandro tomándola de las manos. «Yo elegí estar contigo». Lucía lo miró con tristeza. «Tal vez elegiste mal». «No digas eso. Alejandro, no puedo permitir que pierdas todo por mí. Tu empresa, tu herencia, tu futuro». «Mi futuro eres tú», interrumpió él. Pero la duda ya había sembrado raíces en el corazón de Lucía. «Necesito pensar», susurró. Otra vez. Esa noche casi no durmieron. El amor seguía intacto, pero la realidad se había vuelto más dura que nunca. Y mientras ambos intentaban decidir qué camino tomar, una noticia inesperada estaba a punto de cambiarlo todo nuevamente. Un día después, Lucía recibió una llamada del hospital donde se atendía. Le pidieron que acudiera de inmediato para repetir unos análisis importantes relacionados con su embarazo. El tono preocupado de la enfermera la dejó inquieta. Sin decirle nada a Alejandro, fue sola a la cita. Horas más tarde salió del consultorio con un sobre en las manos y el rostro pálido. Lo que acababa de descubrir no solo pondría a prueba su relación, sino que revelaría un secreto del pasado que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para enfrentar. Lucía salió del hospital con el mundo girando a su alrededor. El sobre que llevaba en las manos pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera sostenido en su vida. Dentro no había malas noticias sobre su salud ni sobre la del bebé. Al contrario. Lo que contenía era una verdad tan inesperada que parecía sacada de una novela imposible. Se sentó en una banca del parque cercano y volvió a leer el informe médico, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba una vez más. El examen genético solicitado de rutina había revelado algo sorprendente. Ella no era quien siempre creyó ser. Según los registros y las pruebas comparativas, Lucía Morales había sido adoptada al nacer. Y su verdadera identidad estaba ligada a una de las familias más poderosas del país. Durante años había vivido como una joven humilde, luchando por sobrevivir, sin imaginar que su sangre pertenecía a un linaje millonario. El documento mencionaba un apellido que la dejó sin aliento: Salvatierra. Valeria Salvatierra. Con las manos temblorosas, Lucía entendió la magnitud de lo que aquello significaba. La mujer que había intentado apartarla de Alejandro, la que se proclamaba su prometida, era en realidad su prima. Todo el conflicto,
toda la lucha entre clases, toda la presión social, se desmoronaba de golpe ante aquella revelación. Esa noche pidió a Alejandro que se reunieran con urgencia. Cuando él llegó, notó de inmediato que algo importante había ocurrido. «¿Qué pasa? Me asustaste con tu mensaje», dijo preocupado. Lucía le entregó el sobre sin decir una palabra. Alejandro leyó en silencio, y a medida que avanzaba, sus ojos se abrían más y más. Esto es increíble», murmuró. «¿Tú eres parte de la familia Salvatierra?» «Eso parece», respondió ella con una mezcla de incredulidad y alivio. «Toda mi vida fue una mentira, Alejandro. Pero una mentira que ahora cambia todo». Él la abrazó con fuerza, comprendiendo que el destino había jugado con ellos de una manera casi milagrosa. Al día siguiente, acompañados por abogados y especialistas, confirmaron la historia completa. Lucía había sido entregada en adopción por circunstancias familiares que nunca le fueron reveladas. Su herencia, sus derechos y su verdadero origen salieron a la luz como un secreto guardado durante décadas. Cuando la noticia se hizo pública, el escándalo fue enorme. La humilde camarera no solo era la mujer que había conquistado el corazón de un empresario, sino también heredera de una fortuna y miembro legítimo de una familia influyente. Los padres de Alejandro ya no tenían argumentos para oponerse. El supuesto desnivel social que tanto les preocupaba había desaparecido. Valeria, al descubrir la verdad, comprendió que su lucha había sido inútil desde el principio. Pero para Lucía y Alejandro, todo aquello dejó de tener importancia. Porque lo que habían construido no nació del dinero ni del poder, sino del amor verdadero. Meses después, bajo un cielo despejado y rodeados de las personas que realmente los querían, celebraron una boda sencilla pero llena de emoción. No hubo contratos ni acuerdos empresariales. Solo dos corazones que habían decidido elegirse por encima de todo. El día que nació su hijo, Alejandro sostuvo la mano de Lucía en la sala del hospital y le susurró: «Todo lo que vivimos nos trajo hasta aquí». Ella sonrió, mirando al pequeño que descansaba en sus brazos. Valió la pena cada lágrima, cada duda y cada miedo. Con el tiempo, Lucía utilizó su nueva posición para ayudar a otros. Creó fundaciones, apoyó a jóvenes sin recursos y nunca olvidó sus raíces. Seguía siendo la misma mujer sencilla, solo que ahora con más herramientas para cambiar el mundo. Alejandro, por su parte, aprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas, sino en la familia que había formado. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual entre un hombre rico y una camarera pobre terminó convirtiéndose en una historia que muchos contaron durante años. Una historia sobre destinos cruzados, sobre secretos revelados y, sobre todo, sobre un amor que fue capaz de vencer prejuicios, mentiras y barreras sociales. Porque al final, la vida les demostró que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde decides ir. Y ellos decidieron caminar juntos, contra todo pronóstico. Cada vez que alguien preguntaba cómo había empezado todo, Lucía sonreía y respondía, con una taza de café y una mirada sincera. Y Alejandro añadía, y con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. El futuro se abrió ante ellos como un horizonte luminoso, lleno de nuevas oportunidades. Ya no eran el empresario y la camarera. Eran simplemente dos personas que se encontraron cuando más lo necesitaban y que comprendieron que el destino, a veces, escribe las mejores historias. Así terminó su viaje, no como un cuento de hadas perfecto, sino como una prueba viva de que incluso los comienzos más improbables pueden conducir a los finales más hermosos. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad que había sido testigo de su lucha, Alejandro y Lucía supieron que, pasara lo que pasara, su amor sería para siempre.